Me dijeron que no servía, y hoy me piden consejos. Durante años cargué con la burla y la incredulidad de quienes decían que nunca lograría nada, que mis ideas eran inútiles y mis esfuerzos en vano. Pero perseveré en silencio, aprendí, crecí y construí mi camino, y hoy son ellos quienes llaman, buscan mis palabras y dependen de mi guía, demostrando que quien una vez fue subestimado puede convertirse en la voz que todos escuchan. Esa noche, sus palabras hirieron más que nunca. Nunca serás nadie, me dijo. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Recuerdo los días en que el mundo parecía brillar con una luz distinta. Yo era un soñador, un alma ingenua llena de ideas que, para mí, eran el tesoro más grande. Desde niño, mi mente era un hervidero de proyectos, inventos y soluciones poco convencionales. Mis cuadernos estaban repletos de bocetos y mis horas libres se consumían en pequeños experimentos que, aunque a menudo fallaban, alimentaban mi espíritu inquebrantable. Creía firmemente en el poder de la innovación, en la chispa que cada uno de nosotros lleva dentro para cambiar el mundo, para mejorarlo. Mis ojos veían oportunidades donde otros solo veían obstáculos, y mi corazón latía con la convicción de que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, sumaba. No buscaba la riqueza ni la fama, sino la satisfacción de crear, de aportar algo significativo. Mi familia, aunque a veces con una mirada de preocupación, siempre me brindó un apoyo silencioso, una base de seguridad que me permitía explorar sin miedo al fracaso absoluto. Mi vida antes del vendaval era una sinfonía de esperanza, una melodía constante de propósito y una fe inquebrantable en mi potencial. Amaba lo que hacía, y cada día era una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para acercarme un paso más a la materialización de mis sueños más ambiciosos. Era un tiempo de inocencia y pura motivación, donde las dudas eran solo nubes pasajeras en un cielo mayormente azul. Lo que descubrí después me rompió aún más. El golpe llegó como un rayo en un cielo despejado. Había dedicado años a un proyecto, una idea que, estaba convencido, revolucionaría un sector entero. Invertí cada gramo de mi energía, cada hora de mi tiempo, cada ahorro. Creía ciegamente en él, compartiendo mi entusiasmo con aquellos a quienes consideraba mis pilares, mis amigos, mis supuestos mentores en la industria. Presenté mi prototipo con el corazón latiendo a mil, lleno de la ilusión de quien está a punto de ver nacer su sueño. La respuesta fue una bofetada helada de realidad. Es una tontería, no tiene futuro, estás perdiendo el tiempo, eres un iluso. Las palabras se sucedieron, una tras otra, formando un coro de desprecio que resonó en mi alma. No solo desestimaron mi trabajo, sino que se rieron de mí, de mis aspiraciones, de mi persona. Me hicieron sentir como un fraude, un necio. Nunca lograrás nada, sentenciaron, y esa frase se clavó en lo más profundo, dejando una herida abierta. Pero el verdadero mazazo no fue el fracaso del proyecto en sí, sino la traición de la confianza. Descubrí que aquellos en quienes había confiado plenamente, a quienes les había abierto mi corazón y mis ideas, habían usado mi vulnerabilidad para su propia diversión, para alimentar su propio sentido de superioridad. No fue una crítica constructiva, fue una humillación pública, un intento deliberado de aplastar mi espíritu. Recuerdo sus risas, sus miradas de suficiencia, la indiferencia en sus ojos mientras mi mundo se desmoronaba. La vergüenza me consumió, el dolor se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Mis sueños se hicieron añicos, y con ellos, mi fe en mí mismo y en la bondad de los demás. Me sentí completamente expuesto, ridículo, como un niño al que le han robado su juguete favorito y luego se han burlado de sus lágrimas. Esa experiencia no solo rompió mi proyecto, sino que fracturó mi alma, dejándome a la deriva en un océano de desesperación. Hasta entonces creí que había tocado fondo, pero estaba equivocada. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Después de la humillación, me sumergí en un abismo de oscuridad que parecía no tener fin.
Cada día era una batalla. Las palabras de desprecio y las risas condescendientes se habían grabado en mi mente, reproduciéndose una y otra vez como un eco tormentoso. Dejé de crear, dejé de soñar. Mis cuadernos, antes repletos de ideas vibrantes, ahora estaban vacíos, cubiertos de polvo. La chispa que antes me definía se había extinguido, reemplazada por una pesada manta de apatía y resignación. Me aislé del mundo, incapaz de enfrentar la mirada de nadie, convencido de que todos compartían la misma opinión sobre mí, que era un inútil, un fracasado. El silencio de mi pequeño apartamento se convirtió en mi único confidente, un silencio que, lejos de consolar, amplificaba el grito de mi dolor interno. Las noches eran eternas, plagadas de insomnio y de la fría compañía de mis miedos más profundos. Los días, grises y monótonos, se arrastraban sin propósito. Perdí el apetito, la energía, la voluntad de levantarme de la cama. El espejo me devolvía la imagen de un extraño, ojos hundidos, una expresión de derrota, un reflejo de la persona que se había rendido. La desesperación se instaló en cada rincón de mi ser, consumiéndome lentamente. ¿Qué sentido tenía seguir? ¿Para qué intentar algo si el destino ya estaba sellado por las palabras de otros? La autocompasión se convirtió en una trampa dulce, ofreciéndome un falso consuelo en mi miseria. Cada intento de recordar mis antiguos sueños se transformaba en una punzada de dolor, un recordatorio de lo que había perdido. Sentía que había defraudado no solo a mí mismo, sino a esa versión más joven de mí, llena de ilusión. Me culpaba, me castigaba, y en mi soledad, me convencí de que no había salida. Estaba atrapado en un ciclo de autodestrucción silenciosa, convencido de que mi valor como persona se había desvanecido junto con mis aspiraciones. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Un día, en medio de mi letargo, algo inesperado sucedió. Un viejo profesor de la universidad, a quien yo admiraba profundamente, me envió un mensaje. No era un mensaje de condolencia ni de lástima, sino una invitación a tomar un café. Al principio dudé, pero algo en su tono me impulsó a aceptar. Nos encontramos en una cafetería tranquila. No hablamos de mi proyecto fallido, ni de la humillación. Él simplemente me escuchó hablar de la vida, de mis frustraciones, de mi vacío. Cuando terminé, me miró con una calma inquebrantable y me dijo, el fracaso no te define. Te da la oportunidad de redefinirte. La verdadera derrota no es caer, sino negarse a levantarse. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, pero no fría de dolor, sino de una refrescante claridad. Me habló de su propia trayectoria, de los innumerables tropiezos antes de alcanzar el éxito, de las voces que también intentaron silenciarlo. La gente tiene miedo de lo que no entiende, y ataca lo que no puede igualar, me dijo. Tu valor no disminuye con las opiniones ajenas. Tu luz es intrínseca. Lo que importa es lo que tú sabes que eres y lo que estás dispuesto a hacer al respecto. No me dio una solución mágica, no me prometió que el camino sería fácil. Solo me ofreció una perspectiva, una pequeña chispa de luz en la densa oscuridad. Me hizo recordar quién era yo antes de que el mundo intentara quebrarme. Me recordó que la pasión que llevaba dentro seguía allí, dormida, esperando ser despertada. Me dio permiso para sentir el dolor, pero también para usarlo como combustible. Levántate, me instó. No para demostrarles nada a ellos, sino para demostrártelo a ti mismo. En ese instante, algo se movió dentro de mí. No fue una explosión de euforia, sino un suave y firme empuje, la sensación de una brasa que volvía a encenderse. Me di cuenta de que había estado permitiendo que las voces de otros escribieran mi historia, cuando la pluma siempre había estado en mis manos. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. La transformación no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso y lleno de dudas, pero cada paso,
por pequeño que fuera, era una victoria. Empecé por los detalles más simples. Volví a ordenar mi espacio, a retomar pequeñas rutinas que había abandonado. Poco a poco, desempolvé mis viejos cuadernos. Al principio, solo los miraba, incapaz de dibujar una sola línea. Pero con el tiempo, una idea, una pequeña variación de un concepto antiguo, comenzó a formarse. Era frágil, casi imperceptible, pero estaba allí. Decidí que esta vez sería diferente. No buscaría la aprobación externa, mi único juez sería mi propia satisfacción. Aprendí a estudiar de nuevo, no solo sobre mi campo, sino sobre resiliencia, sobre psicología, sobre cómo construir una mentalidad inquebrantable. Cada no que recordaba, cada risa despectiva, se convirtió en una lección, no en una condena. Comprendí que su desdén no hablaba de mi capacidad, sino de su propia limitación. Fue un camino solitario. Hubo días en los que la desesperación volvía a asaltarme, en los que las viejas voces intentaban arrastrarme de nuevo al abismo. Pero esta vez, tenía una nueva herramienta, la determinación. Me recordaba las palabras de mi profesor, la chispa de esperanza que él había encendido. El fracaso es solo el camino menos recorrido, me decía a mí mismo. Empecé a conectar con personas nuevas, personas que vibraban con ideas, con proyectos, que no temían a la audacia. Encontré mentores genuinos, no críticos. Me matriculé en cursos, leí sin parar, experimenté sin miedo al error, porque ahora sabía que cada error era una oportunidad para aprender, para refinar, para mejorar. Hubo pequeños avances, un algoritmo que funcionó, un diseño que sorprendió, una colaboración inesperada. Cada victoria, por mínima que fuera, alimentaba mi espíritu. Aprendí a celebrar el progreso, no solo el resultado final. Me volví más fuerte, no solo en mi trabajo, sino como persona. Mi voz interior, antes silenciada por el miedo, comenzó a resonar con una nueva convicción. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Y entonces, el momento que nunca imaginé llegó. Después de años de trabajo incansable, de reveses y aprendizajes, mi nuevo proyecto despegó. No era solo una idea, era una solución tangible, innovadora y profundamente impactante. Había integrado todas las lecciones del pasado, cada crítica, cada fracaso. El éxito fue abrumador, más grande de lo que jamás había soñado. Mi nombre comenzó a circular en la industria, no como el del fracasado, sino como el del visionario. Los reconocimientos llovieron, las invitaciones a conferencias se multiplicaron y mi trabajo se convirtió en un referente. Pero la verdadera cima no fue la fama ni el dinero, sino la profunda satisfacción de haberlo logrado por mí mismo, de haber transformado el dolor en poder. Un día, recibí una llamada. Era uno de aquellos que se habían reído de mí años atrás. Su voz, antes cargada de suficiencia, ahora sonaba diferente. Necesitaba consejo. Su propia empresa estaba estancada y había escuchado hablar de mi éxito. No hubo disculpas directas, solo una vaga mención de aquellos tiempos difíciles y un reconocimiento forzado de mi talento. Lo que le dije en ese momento cambió nuestras vidas para siempre. No hubo ira en mi respuesta, ni venganza. Solo una calma serena. Le ofrecí mi ayuda, no por compasión, sino desde una posición de fortaleza y sabiduría. Le expliqué que el verdadero valor de una idea no reside en la aprobación inicial, sino en la perseverancia de quien la concibe. Le compartí mis principios, mi filosofía de trabajo, mi convicción de que el fracaso es solo un peldaño. Le di las herramientas que yo había desarrollado, no para que se las apropiara, sino para que aprendiera a forjar las suyas. Fue un momento de profunda redención, no solo para mí, sino para él. Vi en sus ojos una mezcla de asombro y quizás, un destello de arrepentimiento genuino.
Le mostré que el poder reside en la resiliencia, en la capacidad de levantarse y seguir adelante a pesar de las voces externas. Mi transformación no solo me había llevado al éxito, sino que me había convertido en una fuente de inspiración y guía incluso para quienes una vez me habían subestimado. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Hoy, miro hacia atrás y veo el camino recorrido con una perspectiva serena y llena de gratitud. La historia de mi caída y mi resurgimiento se ha convertido en mi mayor tesoro, una fuente inagotable de sabiduría. Aquellas palabras hirientes, aquellas risas, ya no tienen el poder de lastimar. Se han transformado en los cimientos de mi fortaleza, en el recordatorio constante de que la voz más importante es la nuestra. Aprendí que la adversidad no es un castigo, sino una forja. Es en los momentos más oscuros donde se revela nuestra verdadera luz, donde descubrimos la profundidad de nuestra resistencia. Comprendí que el éxito no se mide por la ausencia de fracasos, sino por la forma en que elegimos responder a ellos. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, fue la llave para liberar el peso del pasado. No es olvidar, sino entender que el rencor solo encadena al que lo siente. Hoy, mi propósito va más allá de mis propios logros. Mi misión es compartir esta verdad, inspirar a otros a encontrar su propia voz, a creer en sus ideas, a no rendirse ante las opiniones ajenas. Si alguna vez te sientes roto como yo, escucha esto, tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en la fuerza inquebrantable de tu espíritu. No permitas que el miedo al juicio paralice tu potencial. Cada desafío es una oportunidad para redefinirte, para crecer, para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Las voces que intentan silenciarte son solo ruido, la melodía de tu propósito es lo único que importa. Confía en tu intuición, abraza tus errores como maestros y persevera con la certeza de que tu historia aún no está escrita. Tú eres el autor de tu destino, el arquitecto de tus sueños. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza.